Bienvenido a su canal Mayor es Él. Testificamos de su amor y de su gracia. Juan 14:6. Este es mi versículo preferido porque al leer por primera vez en la Biblia Juan 14 del 1 al 6, acepté a Cristo en mi corazón como mi único Salvador y Señor. Esto fue en 1984, en una iglesia bautista en Managua, Nicaragua. Mi nombre es Corina Velázquez. Compartiré parte de mi testimonio de cuántas cosas Dios ha hecho por mí y de las bendiciones que Él me ha dado. Nací en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. Estudié en la universidad llamada UCA, en Managua. Trabajé por varios años en telecomunicaciones como administradora de telégrafos y correos en el área internacional, Managua. Soy casada con Luis Velázquez. Él también es nicaragüense y trabajaba como operador de teléfonos en el área nacional en Managua. Dios nos dio la bendición de tener una hija preciosa en el Señor, Corina E. Velázquez. Un día decidimos buscar el sueño americano y Dios nos concedió llegar con visa americana a Estados Unidos. Cuando llegamos a Miami, Florida, lo primero que hicimos fue buscar la iglesia cristiana para congregarnos. Allí le pedí a Dios que me diera un trabajo fijo en este lugar. Dios escuchó mis oraciones y pronto empecé a trabajar en educación con niños de clase especial, por sus siglas en inglés ESE, en Miami-Dade County Public School. Estudiaba inglés por la noche en Miami-Dade College para aprender a comunicarme con los demás maestros y alumnos de mi trabajo. Dios nos concedió que Luis también trabajara en mantenimiento en la misma institución de Miami-Dade Public School, hasta que llegó el tiempo de su jubilación. En el año 2000 sentí el llamado para estudiar ministerio cristiano en New Orleans Baptist Theological Seminary. En el 2006 terminé mi asociado en ministerio cristiano y en el 2011 obtuve mi diploma de bachillerato en ministerio cristiano también. Como en New Orleans Baptist Theological Seminary no habían clases de noche para hacer mi máster en psicología cristiana, Dios abrió un campo en Florida Christian University en Pembroke Pines, con sede en Orlando, Florida, para que continuara mis estudios. Terminé mi máster en el 2015, pero Dios siguió abriendo puertas y me concedió hacer mi doctorado PhD en consejería pastoral, terminando en el 2018. Como ustedes pueden imaginar, fueron varios años de sacrificio y dificultades. En algunas ocasiones no podía registrar todos mis créditos por falta de recursos económicos y tiempo para estudiar. Entonces registraba solamente las clases mandatorias de cada trimestre, dejando las electivas para después. Pero Dios ha sido mi proveedor en todo tiempo. Siempre he confiado en Él. La prueba de que Dios está conmigo siempre es que llegué a terminar mi carrera sin deuda de préstamos para estudiar. Doy gloria a Dios que mis logros sirven de ejemplo para mi hija, que ahora ella también alcanzará su meta de terminar su doctorado en educación. Desde mi conversión he sido persistente en el servicio de la obra de Dios. Nunca he dejado de enseñar a los niños y adultos en las iglesias donde me ha tocado trabajar. He predicado su palabra. He visitado y orado por muchas personas hospitalizadas y enfermos en sus hogares.
he visitado las cárceles y trabajé por varios años como mentor trabajando con los niños, con las mujeres que están presas y con los hombres. En el condado de había una cárcel donde habían solo hombres. Ya todos estaban sentenciados y algunos no tenían esperanza de volver a ver a su familia. Pero los que aceptaron a Cristo tienen esperanza de que un día van a ser salvos si se arrepintieron de corazón. Ellos tienen esperanza en Cristo Jesús, porque Él puede perdonar todo pecado y todo delito, y aunque no se puedan integrar de nuevo a la sociedad, pero se pueden integrar al reino de Dios. Otro fue en TGK, donde habían muchas mujeres esperando sentencias, esperando ya que las condenaran a sentencia por los delitos que ellas habían cometido. Pero muchas fueron liberadas después que aceptaron a Cristo Jesús en oración y ruegos. Frente a mí llegaban y llamaban a las personas y se las llevaban en libertad. Y eso fue bello para mí. Fue muy, muy precioso que el Señor se manifestaba en las personas que realmente lo aceptaban de corazón. He dado conferencias de educación cristiana a nivel internacional. También he predicado por medio de radio y televisión. Actualmente me congrego y sirvo a la iglesia Oasis Church en Pembroke Pines y Flamingo Road. Estoy confiando en Dios que me conceda ejercer mi profesión en alguna institución cristiana o secular para ser útil a las familias disfuncionales. Mi libro de tesis lo hice con el título Restaurando Familias Disfuncionales. Ese es mi propósito si Dios me lo permite. Cuando el pastor Obed Millán me invitó para que si quería trabajar con las mujeres de la cárcel, yo no dije nada. Él nos invitó a una reunión a todos los alumnos y dijo que podíamos ir las mujeres también. Y la única mujer estudiante allí era yo, los demás todos eran hombres. Es más, un día se atrevió uno de los alumnos a preguntarme qué hacía yo allí, si yo no era esposa de pastor. Y le dije, pregúntele a Dios, porque Él fue el que me mandó acá. Pero con una seguridad que yo se lo dije así, sin pensar, porque yo no sabía lo que Él me iba a decir. Y después me pidió perdón. Pero yo no quería ir a la cárcel porque yo no sabía, tenía temor, porque hablan tantas cosas de los que están en la cárcel. Hay unos que ya no tienen nada que perder, ¿me entiendes? Y entonces yo la primera vez fui con un hermano de una iglesia, que él me lo presentó por teléfono, y ese hermano que era capellán, y el pastor también, Obed Millán, era capellán de las cárceles, y él me recomendó, fui al curso, lo pasé, y fui la primera vez con ese hermano pastor, y después ya me dejó que yo fuera yo sola. Y al principio tenía temor, pero ya después Dios me dio tanto valor que yo iba sola y yo sí le decía a la policía mujer que me acompañara por cualquier cosa, y ella se quedaba en la puerta, y algunas de las policías aceptaron a Cristo también estando ahí. Hubo una que cayó de rodillas y fue cosa de Dios. Entonces esos hombres cuando cantaban aprendieron himnos, aprendieron a cantar. Se oía un coro a capelas, pero precioso, porque yo le decía, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Y era de 1 hora la que yo estaba supuesta a estar allí. Entonces después me dijeron que fuera a la cárcel de mujeres. Había una mujer capellana que era la que se encargaba y me conectaron con ella.
fue así, porque yo no quería seguir en la de los hombres. Me sentía mal, me sentía rara y me sentía insegura. Entonces fui a dar una predicación acerca de las cárceles en una iglesia que me invitaron. Y allí estaba un pastor que conocía a la mujer que era capellana y me dijo, mira, si quieres trabajar con las mujeres de las cárceles, yo tengo una amiga que se llama Julana y ella es capellana, y me dio el número del teléfono y me conectó con ella. Entonces ella me dijo, sí, con mucho gusto, ven, y me dio el material, me dio todo. Ya no, a ti no te tengo que entrenar porque ya tú eres un profesional. Me dijo, llévate todo este material y entonces haz tu currículum y tú les enseñas a las mujeres. Y aquí están los certificados. Son 3 meses de entrenamiento para ellas, de clase, para que ellas puedan, y les haces exámenes y le entregas el certificado. Y así fue, yo tuve como 5 años. Vaya, cuando yo iba a terminar mi doctorado me pidieron esos créditos, y me sirvieron de crédito también, o de práctica. Sí, eso fue maravilloso para mí. Y yo lo dejé con pesar porque cuando ya estaba terminando el curso mejor dicho, el curso no, el doctorado, me sentía agotada. No tenía tiempo ni de pintarme el cabello ni nada, así que iba toda no tenía tiempo para mí. Entonces mi hija me dijo, mami, ya deje eso porque es mucho para usted, y manejando de noche. Yo salía de allí de noche, era las 6 de la tarde, de 5 a 6, de 6 de la tarde cogía el Turnpike y venía manejando a esa hora, y mi hija me dijo que no. Y ahí me sentía muy agotada con eso. Pero fue una experiencia muy preciosa, muy linda, de verdad. Bueno, mi testimonio con las mujeres en la cárcel fue de mucha experiencia, porque vi cómo ellas se desarrollan en la forma en que ellas están en un lugar que piensan que no van a salir de ahí, pero que hay una ventana, cuando se les habla de la palabra de Dios, donde ellas pueden sentir que hay esperanza para ellas. Y lo mejor fue, la experiencia más grande que yo me llevé fue cuando, estando orando todas en reunión, tomadas de la mano, ya después que yo les había hablado, llegaban a llamarla la autoridad por su nombre y le decía, estás libre, vas para tu casa. Y salían llorando y todas parábamos de orar para despedir a las que se iban. Y entonces allí nosotros nos dábamos cuenta de que Dios se manifestaba en esos seres. Muchas veces uno piensa que como son delitos graves que no tienen ninguna esperanza de salir de allí. Pero no, para Dios no hay nada imposible cuando clamamos de verdad, de corazón. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y esa experiencia sí que yo las viví con esa gente, con esas mujeres que ellas pensaban que no tenían esperanza para salir de ahí. Lo que más me impactó también en la cárcel de hombres fue un señor que dijo que su familia no lo visitaba y que él se sentía como que no era nada, que no sabía por qué él estaba vivo todavía y que había muchos que ya habían muerto allí de depresión. Pero yo le dije que había oportunidad para que él aceptara a Cristo en su corazón y que eso le iba a ayudar mucho más. Nadie tiene derecho a despreciar a otro, porque el único que juzga es Dios. Aunque las leyes de cualquier parte del mundo tienen que apelar para castigar los delitos, pero hay una esperanza de que algún día cuando salgan se van a integrar a la sociedad, y porque aunque la ley de la tierra los condene, Dios no condena a nadie. Él dijo cuando Jesús, cuando salvó a la mujer que la querían apedrear los fariseos, los judíos, porque era adúltera. Había adulterado ella, y en ese tiempo de la ley de Moisés
tanto el hombre como la mujer tenían que ser apedreados hasta morir. Y Jesús le dijo a la mujer que él no la condenaba. Vete y no peques más. Ahí está el problema, de que si la persona va a Cristo y después regresa a sus mismos delitos que había cometido antes, entonces no ha aceptado a Cristo. Porque lo que Dios salva no se pierde, pero si no lo ha aceptado de corazón, sí se pierde. Eso es mi convicción, que si uno aceptó a Cristo en su corazón, no se va a perder, no se pierde. A veces que yo predico en la iglesia, pero no es que tenga un cargo para predicar, pero soy usher y trabajo los domingos en la apertura de la iglesia. Yo hago la apertura y anuncio ya después que leo un pasaje bíblico y le doy la explicación de ese pasaje bíblico y después anuncio las alabanzas y la predicación del pastor. O sea, que usted es más o menos encargada de la oración. Sí, hay un mensaje que yo di ahí en la iglesia Oasis Church en el grupo español, que está en YouTube, y el título que le puse fue, bueno, me pusieron ahí el diácono, puso Corina Velázquez, y el título del mensaje es Cree solamente en Jesucristo. Y duró casi una hora el sermón, porque no era yo la que hablaba, yo sentía que el Espíritu Santo era el que hablaba por mí. Y me pusieron en YouTube, ahí está, es una de esas. La otra tengo CD, creo que tengo CD cuando fui a predicar a la televisión. Había una radio que se llamaba Unión Radio, y el dueño de esa Unión Radio era cubano, y yo conecté con él por medio de otros pastores, y él me dio la oportunidad de poder predicar, y prediqué acerca de las cárceles también, acerca de la cárcel de mujeres, porque yo estaba yendo a enseñarles, y di un testimonio también de uno que estuvo en la cárcel, que le habían caído 30 años, que fue mi hermano en Managua, y entonces por política, porque él era somocista, y entonces después que le habían caído 30 años, nosotros nos pusimos a orar al Señor, y el médico por excelencia y el abogado de todos. Y mi hermano se convirtió ahí en la cárcel. Yo le llevé un Nuevo Testamento pequeño, así como el tamaño de este teléfono, y él se convirtió ahí en la cárcel con los hermanitos de pentecostales. Un pastor llegó a predicar y él se convirtió ahí a Cristo. Y a los 3 años estaba libre, pero con oración y fe. Así que yo sí estoy dispuesta a trabajar para la obra de Dios, que es mi anhelo. Yo iba a empezar a trabajar en el School Board, pero en eso vino la epidemia del coronavirus. Y yo los últimos meses los trabajé de aquí de casa, online. Y ya me quedé así, que no salí a buscar más nada. Y después se me enfermó mi hermana, y entonces ella firmó un poder para que yo me hiciera cargo de todo lo de los médicos, que hasta el día de hoy tengo que estar pendiente de las citas, de llevarla al doctor, pero ya tiene una persona que la ayuda, y un médico, un enfermero que la visita 2 veces al día, y es médico también, pero él ejerce como enfermero. Y ya tiene eso fue en el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años hace que he estado en esa lucha con ella. Tiene mal de Parkinson y el azúcar lo tiene pero muy alto, muy elevado. Por eso llegan 2 veces a ponerle
a inyectarla con insulina y a darle el tratamiento, que se lo tome, porque a veces que no quiere tomar pastillas, le coge por ahí. A veces se desmaya o cuando el azúcar se le sube o se le baja o está descompensada completamente, y la llevo al hospital o la llevo a la clínica de emergencia, y así he estado. Y eso me ha atrasado a mí porque yo no puedo abrirme campo. Pero ahora ya me siento que ya ella tiene su transporte para ir a la clínica. Lo único que yo hago es estar pendiente de la cita. Y ya la llamo, a tal hora te van a ir a buscar porque tienes cita con el doctor tal y es en tal parte, y ella va. Y los choferes la ayudan y todo. Bueno, yo estoy dispuesta a trabajar en la obra de Dios siempre, como le dije al principio, que sea una institución cristiana o secular, siempre y cuando de que yo pueda ser útil para trabajar con familias, que es lo que yo estudié y es lo que a mí realmente me ha tocado el corazón, de trabajar con familias disfuncionales y ejercer lo que yo he aprendido, porque no fue fácil estudiar tanto tiempo y trabajando full time. Yo trabajaba full time en la escuela con esos niños que eran especiales, eran fuertes, algunos eran muy fuertes, y yo pude soportar eso porque Dios me sostenía en sus manos. Y todos los maestros y directores se admiraban de que yo sacaba buenas notas, y por eso me daban la oportunidad de seguir y seguir. Y yo decía, ya terminé cuando terminé el bachillerato, ya terminé el bachillerato, no, pero usted puede seguir estudiando porque usted, mire, tiene solo A en todas sus notas. Usted puede seguir. Y entonces eso me animaba a seguir. Y decían que yo era un ejemplo para las demás personas que eran jóvenes, que teniendo la oportunidad de estudiar para pastor nunca lo podían hacer, no porque no podían, sino porque no encontraban la forma de cómo empezar. Porque todo es pedirle a Dios que lo ayude y Él le abre puertas. Y yo les decía en la iglesia, ¿por qué tú no estudias? Y le decía a los jóvenes, ¿por qué no estudian en el seminario? Sí, es bien fácil. Hay muchas oportunidades de que los jóvenes pueden ser pastores, porque hay una escasez grande de pastores, que por eso vemos en la televisión que hay mujeres pastoras. ¿Pero por qué? Porque no hay hombres que quieran ir a estudiar para pastores, porque no es fácil, pero no es difícil. Lo mejor es dedicarle la vida de uno al Señor en el servicio de su obra. Y nada mejor que un varón sea pastor, pero como se han escaseado, entonces las mujeres estamos haciendo el trabajo de ser pastores. Pero gloria a Dios por eso, porque el Señor se ha manifestado en la mujer, en darle esa oportunidad, ese privilegio, diría yo, de poder predicar su palabra. Y esa es mi esperanza. Si algún día hay una iglesia que me diga, venga a ayudar al pastor, yo voy con gusto. Yo me preparo, de eso sí que me tiene que avisar una semana antes para prepararme bien. No es que yo quiera hacerlo, sino que lo siento en mi corazón, porque cuando uno tiene el llamado de Dios, nadie lo puede parar, hermano. Eso es lo que pasa, que cuando es Dios que le llama a uno, no hay barreras. Y también que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerle. Si sienten el llamado, que es lo principal, porque sin llamado no funciona. Tiene que sentir ese llamado, y es algo que Dios se lo pone en su corazón. No es que me lo dijo mi esposo o mi hermano porque era pastor. Yo tengo un hermano que es predicador en México, predica ambulantemente por las calles. Él, pobrecito, nunca se pudo formalizar en una iglesia, entonces su ministerio que Dios le dio es predicar en las calles, ahí está. Tengo otro que ya se retiró de pastor en Nicaragua, en la Iglesia de Cristo,
Y tengo otro que ya se retiró también, que se llama José, aquí en Miami. También se retiró por enfermedad, ya está jubilado. Pero no fue por eso que yo empecé a estudiar. Yo ni siquiera pensaba por aquí de que yo iba a estudiar ministerio cristiano. Pero cuando sentí el llamado, porque habían tantas cosas que Dios había hecho por mí, yo estaba enseñando a los niños en escuela dominical y sentía que yo quería hacer más y más. Y a donde me pusieran allí trabajaba, en la obra de Dios. Entonces iba y hacía culto en los hogares, pero pedía permiso a mi pastor y mis pastores me daban permiso. Porque eso es otra cosa también, que uno tiene que tener un respaldo de una iglesia. Y que si a los jóvenes les dan la oportunidad de estudiar y les dan becas, las iglesias los sostienen. Yo me daba cuenta ahí mismo en el seminario, pero gloria a Dios que yo nunca recibí ni un kilo de las iglesias. Es más, los pastores tenían que firmarme a mí cuando iba a registrarme de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando iba a estudiar ya en bachillerato, fui a que el pastor de la primera iglesia bautista hispana de Hialeah, donde nos congregábamos, me firmara la carta. Y él me dijo, aquí está su carta firmada, llena los requisitos, yo la recomiendo. Pero hay una dificultad. ¿Cuál, pastor? Que nosotros no le podemos sostener sus estudios. Le dije, no, pastor, mira, me puse a llorar porque le dije, yo no he solicitado eso. Lo único que yo necesito es la carta de recomendación porque me la piden, me la exigen en el seminario. Y 3 cartas más de personas que me conocieran en la iglesia, de los que sabían qué ministerio tenía yo en la iglesia. Y conseguí las 3. Cantaba en el coro, entonces el director del coro me dio una. Enseñaba en la escuela dominical, la directora de la escuela dominical me dio la otra. Y la otra, no sé si fue el mismo pastor, el pastor Rodríguez, que fue el que casó a la pareja aquí en mi casa. Yo invité a ese pastor para que los casara aquí. Y él también me firmó otra carta. Ya está en el cielo. Este año murió. No, el año pasado, a finales del año. Él también me firmó una carta. Y él decía, ese pastor a mí nos quería tanto a todos, vaya, y no fue por cariño, sino porque él miraba el testimonio de nosotros. Y él me dijo, yo no se lo firmo a cualquiera esta carta, pero a usted sí con todo gusto, porque sé que es una mujer esforzada y trabajadora en la obra de Dios. Y me firmó mi carta. Y yo le agradezco mucho esa parte a Dios que me dio una hija de bendición para mí. Y ella también trabajaba desde chiquita en la iglesia, me ayudaba a mí con los niños pequeños. Yo tenía una clase en la iglesia de Benecer, que era donde nos congregábamos recién llegado, con el pastor Antonio Rodríguez, por eso que él me firmó la carta, porque me conocía. Y yo era maestra de escuela dominical de la edad de 6 años hasta 12 años. Y entonces después me pusieron los chiquitos que eran como de 4 a 5. Y a mi hija le encantaban los niños, entonces ella era mi ayudanta y yo le daba los chiquititos a ella y yo me quedaba con los grandes. Y ella se bautizó a la edad de 8 años, mi hija. Y a esa edad empezó el ministerio. Ella en Potential Church traducía del inglés al español todo lo que el pastor hablaba. Ella lo traducía en español para la gente que no entendía inglés. Estuvo por varios años, pero después de la epidemia lo dejamos porque habían cerrado la iglesia. Todas las iglesias grandes las cerraron para evitar la contaminación del virus. Entonces yo empecé a buscar en otro lado que estaban abiertas y dimos con esa iglesia pequeña y ahí me ubicó el Señor. Estábamos yendo a una aquí que está bien cerca, a 15 minutos
caminando a pie bien llega uno en 15 minutos. Pero hubo algo que no era allí donde queríamos estar. Yo sentía que no era allí. Él predicaba bien, el pastor y todo. Pero había algo que Dios me decía, no es aquí. Entonces seguimos orando y nos llevó allí a la iglesia Oasis. Yo tenía un jefe cuando trabajaba en telecomunicaciones que todo el mundo le tenía miedo, las mujeres principalmente, pero a mí todo el tiempo me respetó. ¿Para qué se va a decir? Pero yo casi no hablaba con él, solamente de trabajo. Y no estaba trabajando en la misma oficina que él trabajaba. Pero él me mandaba los emails, me mandaba todo por escrito, lo que él necesitaba decirme a mí y yo también. Y pasó el tiempo y cuando hubo un cambio de gobierno, entonces a él lo botaron del trabajo, lo quitaron de allí, pero no lo quitaron completamente del trabajo, sino que le quitaron su posición de jefe y lo pusieron en una posición con menos sueldo, en otro lugar, en una oficina, pero como en un warehouse, que le llaman aquí. Y yo no sabía, estaba una mujer trabajando de jefa mía, ya era una mujer. Y un día ella me llama por teléfono a mi oficina y me dice, Corina, ¿usted cree que me puede hacer un favor? Sí. De irme a dejar un dinero al señor Armando Blanco, me dice. Porque él ya no está en esta oficina, pero le debemos un dinero y se lo queremos mandar y no se lo podemos mandar con cualquier mensajero, porque tenía un mensajero para todo. Sino que, mira, a propósito de Dios, porque habiendo tantos mensajeros de confianza que andaban en motocicleta y todo, y me llama a mí para eso. Y le digo, bueno, con gusto. Le digo a uno de los mensajeros, porque yo era jefa de personal ahí, tenía 25 personas bajo mi cargo. Y le digo a uno de los mensajeros, ¿me puede llevar a esta dirección? Sí, me dice, sí la llevo. Y llevaba yo el paquete de dinero que la mujer me había entregado. Y me dice, ¿y por qué va a ir allí? Eso ahí es tan peligroso, me dice, tan solo. No, para eso voy con un hombre, le dije yo. Para eso voy contigo. Y no, me dice, pero yo tengo que ir a dejar cartas. Yo no puedo quedarme a esperarla. Me deja ahí, le digo, y cuando yo termine te llamo para que me vengas a recoger. Y así fue. Él llegó y cuando lo veo era otra persona. El testimonio de ese señor a mí me ayudó. Porque él tenía una Biblia en su gaveta del escritorio y cuando me vio, me dijo, me atendió como todo un caballero. Y le digo, yo no tengo mucho tiempo, solamente vengo a dejarle este paquete que me mandaron a dejárselo a usted. Quiero que cuente eso y yo me voy, porque tengo que hacer un depósito en el banco de mi trabajo, de todo lo que se recaudaba, de telégrafos y de llamadas internacionales y nacionales y todo. Tengo que ir al banco a depositar. Me dice, no, yo no te voy a quitar mucho tiempo, siéntate. Y me rogó que me sentara. Me senté. Bueno, por educación, ¿verdad? Entonces veo que saca un libro de pasta negra encima, pequeña. Entonces me dice, solo quiero que leas aquí. Le digo, no, le digo yo, es que me voy a demorar, no por nada, no es que yo quiera rechazar la palabra, le dije, yo sé que es la Biblia, ¿no? Sí, me dice la Biblia. Y esta Biblia es la que me transformó a mí, me dijo él. Pero yo solo quiero que leas este pedacito, no te voy a exigir más nada. Y abre la Biblia y me dice, lee aquí, era San Juan 14, del 1 al 6. Solo esos 6 versículos vas a leer, me dice, a ti te gusta leer. Ay, Dios mío. Y yo, como por complacerlo, dije, bueno, lo voy a leer. ¿Y qué crees, Carmen? Era que yo no estaba leyendo. Yo sentía que Dios me estaba hablando en la lectura. Dice, ¿creéis en Dios?
cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Tomás le preguntó, le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Mira, yo estaba erizado mi cuerpo y me quedé así, Dios, esta es palabra de Dios y me está hablando a mí. Me está diciendo, Corina, tú estás cree en Dios, porque la única pregunta que él me dijo, Armando, fue, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, claro, ¿cómo que no? Yo sí creo en Dios. Le dije, bueno, por eso que vas a leer aquí, me dijo. Y claro, la palabra me dijo, si quieres creer en Dios, tienes que creer en Cristo Jesús, que fue el único que murió en la cruz del Calvario por ustedes. Y fue un sermón que Dios me dio allí en ese pasaje bíblico. Y yo aprendí. Yo salí de ahí, vaya, renovada. En ese momento, el Espíritu Santo a mí me tocó. Esa misma noche acepté a Cristo otra vez, renové y yo confirmé que era eso lo que Dios estaba buscando por mí. Pero otra cosa, yo como era jefe de personal y tenía mucho estrés, mucho discutía con él y también tenía unos celos que no se imagina. Era horrible los celos. Cuando yo me casé con él, él tenía otros hijos, pero ya adultos, ya. Y él dijo, yo hasta aquí llegué y ya no voy a seguir en esto. Pero yo no me confiaba, seguía con los celos. Y fumaba yo. Como si eso me disipaba el estrés. Y todos los muchachos, los varones que eran mensajeros, el de teletipo, todos ellos fumaban y entonces yo aprendí a fumar también. Y yo mantenía ahí mi cigarrillo y mi encendedor y ellos solo me hacían así y yo sabía lo que decían. Pero ese día, el viernes, cuando yo llego al trabajo, yo no quería ni sentir aquella peste, porque para mí ya no era un olor a cigarrillo, sino una peste. Hasta el día de hoy, si yo veo que alguien está fumando, yo me tengo que ir lejos porque me asfixia. Siento que no puedo respirar. Entonces empecé a poner letreros por todos lados, no fumar, no fumar, no fumar, y en mi oficina no fumar. Me dice el de teletipo, ¿qué estás haciendo? Le digo, ya gracias a Dios no tengo ese vicio. Y yo espero que ustedes también lo hagan porque ya no tengo ese vicio. Si quieren fumar, yo no le puedo exigir a ustedes, pueden fumar afuera, pero aquí no. Adentro más nada. No hay cigarrillos aquí para fumar. Entonces, ese fue mi testimonio, mi conversión fue así. Y los celos, más nunca. Esto fue una cosa que yo ni se la pedí a Dios, fue Él que me lo quitó. No sé si mi madre tal vez estaba orando porque ella me decía, ¿por qué lo cela? Eso no es saludable, eso no te ayuda a ti en tu salud, ni a él. Ustedes están casados y no sé por qué tú haces eso. Me aconsejaba, pero yo no hacía caso, hasta que Dios fue el que me llamó y me dijo, te voy a poner en tu lugar y te necesito. De ahí yo empecé a predicarle a todos los que estaban allí en mi trabajo. Y no me arrepiento de haberlo hecho, de verdad. ¿Y qué crees? Que con el tiempo el señor Armando muere y le deja la Biblia chiquita, esa negra, a una hija. Y la hija no le dio importancia y andaba la Biblia allí rodando. Y una hermana de la iglesia que iba con ella la recogió y la tenía ahí. Y cuando yo llegué a visitarla a su hermano, y en eso me dice el hermano de ella, que somos buenos amigos, que es el que se casó aquí con su esposa, me dice, Rosa pregunta por ti. Entonces yo subí en el segundo piso y fui a verla. Y me dice, me hace el cuento de Armando que había muerto y esto.
Y me dice, y esta era la Biblia de él, me dice. Y entonces le digo, ¿cómo? Muéstramela. Y la veo, estaba toda como picoteada, así. Dice que una lora se la estuvo comiendo, porque mi hija no le dio importancia, la dejó ahí, pero yo la recogí y me la traje. Pero yo tengo mi Biblia, letra grande, yo no la uso, me dice. Y yo, escuchando aquello, y digo, Señor, si me la regalara. Le digo, hoy estoy cumpliendo años, Rosa, pero yo no vine a pedirte nada. Solo vengo a saludarte. Le digo, que gracias por hablarme de Armando Blanco. Coge la Biblia y me dice, mira, su regalo. Ay, hija, por Dios. Le di a arreglar a una de esas librerías que la arreglan y me la traje y la camino en mi carro. Esa es mi arma, mi carro. Ahí la tengo. Mira qué privilegio. Qué Dios más bueno. Y ahí vi, él tenía un montón de pasajes bíblicos circulados, marcados, donde él leía. Y yo le digo, ese testimonio a mí me llevó a los pies de Cristo. Porque si él no me hubiera dicho, lee aquí, cosa que varias gente se habían encargado de eso. Mira, Primera de Pedro, mira, Juan 3:16, que hasta me lo aprendí de memoria. Y no era ese el momento, era otra persona que me tenía que hablar a mí. El Señor sabe que Él usa. Bueno, para alguien que quiera saber, de mi número de teléfono es 786-863-1276. Y mi email es C de Carlos, H de hermano, V de Victoria, 2204 @aol.com. En conclusión, puedo decir que soy muy bendecida con todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Además que soy bienaventurada como líder con el grupo que Dios me ha dado, la verdad y la vida. Todas y todos son mis hermanos en Cristo. Algunos de ellos hace más de 12 años que están en mi grupo, pero todos nos vemos como familia. Para terminar, quiero leer este versículo que fue el que dediqué en mi tesis para mi presentación en mi graduación de doctorado. Miqueas 7:7, Reina Valera 1960. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. La honra y la gloria sean para Dios.